Fausto, volvemos a la economía. Yo te hablaba de la economía real. Y si te parece, compartimos con Claudio un par de datos de los alimentos que recalientan la inflación. ¿Es así, Claudio? Claro, porque ayer dio a conocer la ciudad de Buenos Aires la inflación del mes de agosto, una especie de adelanto de lo que el INDEC puede dar a divulgar el próximo miércoles. Dio la inflación de la ciudad de Buenos Aires un 6,2%, pero tal cual se viene percibiendo, los alimentos lideraron las subas. Fíjate que 7,1% fue el aumento de los alimentos en agosto. Esto marca un contraste, veremos si después el INDEC lo reafirma la semana que viene, un contraste con lo que había pasado en julio. En el mes de julio tuvimos inflación récord para el año, 7,4%, pero la inflación de los alimentos por debajo, 6%. Bueno, esto que venimos advirtiendo de acá, la ciudad ya lo muestra, que los alimentos lideraron la inflación del mes pasado, y fíjate lo que ocurre o lo que viene ocurriendo a lo largo del año. En la ciudad de Buenos Aires la inflación ya está en el 53% en 8 meses, enero-agosto 53%, y la inflación de los alimentos 62,1%, bastante por encima, casi 10 puntos por arriba de la inflación promedio. La inflación de los últimos 12 meses en la ciudad, 74,6%, con lo cual marca un récord para los últimos años, la inflación interanual. Y no, esto, digamos, no se va a quedar acá, porque lo que se espera es que este año tengamos una inflación de por lo menos 90%. Y por último, los alimentos que más se encarecieron, frutas y verduras entre 11 y 11,4%, los pescados el 10,6%, aceites y manteca el 8,8%, lácteos 7,5%, panificados 7,1% y las carnes el 4%. Fíjate que las carnes, digamos, a diferencia de lo que había pasado a principios de año, esta vez están tirando el índice para abajo. Si no fuera por eso, la carne además tiene una gran ponderación en el índice, tendríamos una inflación de alimentos todavía más arriba que este 7,1 que conocimos. Bueno, alimentos que suben, la canasta total que también se eleva y mucho, y los bolsillos castigados. Enseguida me das un par de datos, Claudio, de los bolsillos castigados. La pregunta, Fausto, es, a su regreso, Massa, que lo debe estar pensando ahora, ¿no? El presidente le declaró la guerra hace 6 meses a la inflación. ¿Qué haces para frenar la dinámica de la subida de precios? No es tan fácil frenar la dinámica de una suba de precios a corto plazo. Los programas antiinflacionarios tienen efectos a mediano y largo plazo. Por eso que la inflación es tan problemática. Vos fijate que cada vez que un economista quiere frenar la inflación del próximo mes, no tiene éxito. No hay programas que te frenen la inflación del próximo mes. Aún en un escenario rígido de convertibilidad, porque mañana digas, bueno, consigo los dólares y pongo la convertibilidad para hacer algo, o dolarizo la economía, aún así te llevaría un año, año y medio frenar la inflación. Mínimo, mínimo. Tendría año y medio, ¿Imaginás un programa de ese tipo que lo plantee desde ahora, Massa? no me imagino. No, porque todavía tenés que hacer como esos son programas que requieren una preparación, es como pintar la casa. Así, bueno, antes de poder pintar la casa del color que quieras, de verde, ponele, Sí. tenés que arreglar las paredes, prepararlas, tenés que conseguir reservas. Hoy me parece que Massa está mucho más preocupado por lograr evitar una crisis más grande en el corto plazo que por los problemas inflacionarios, que ya te digo, son problemas que no se resuelven tan rápidamente. ¿Por qué ¿Y por qué te digo que va a llevar un rato? Bueno, porque si vos querés atacar la inflación, primero tenés que obviamente evitar una crisis económica, por lo cual tenés que recomponer reservas, poder volver a refinanciar la deuda en pesos, etcétera. Ordenar las cuentas fiscales. No se puede bajar la inflación. Cualquier programa antiinflacionario tiene que tener por lo menos dos condiciones. Tenés que tener equilibrio fiscal, ¿no? O para no tener que emitir más dinero para financiar el Estado, o un déficit muy bajo, de tal manera que no tengas que emitir dinero para financiar el Estado. Y la otra es que no emitas dinero por cualquier otra razón. Y hoy Argentina no está en condiciones de plantear ninguna de las dos cosas. Todavía seguimos teniendo un déficit fiscal importante. Está bajando, más está haciendo algunas cuestiones, algunas medidas, tomando medidas para bajarlo, pero sigue siendo un déficit fiscal alto en comparación a lo que Argentina solía tener. O sea, por ejemplo, en la década del 90 Argentina nunca tuvo déficit primario.
algún año, pero poquito. Ahora sí. Y hoy estamos hablando de déficit primario del 2,5%. Entonces tenemos que ir a un equilibrio primario, yo tiré a superávit primario para esto. Sí. Y después tenés que ordenar el Banco Central, porque hoy el Banco Central está emitiendo más dinero potencialmente, ¿no? Por los intereses de su deuda que por lo que le pueda pedir el Estado. Entonces, si no puedes cumplir las condiciones de equilibrio fiscal o un Estado bastante ordenado desde el punto de vista fiscal, de tal manera de que el déficit sea chiquito y que pueda ser financiado con deuda sin necesidad de pasar por la emisión monetaria, y tener un banco central que no esté obligado a emitir dinero por cualquier otra razón, bueno, tenés un problema muy serio. Y yo diría que en el caso de Argentina, a esta altura hay que pensar en atar la moneda a algo, ¿no? No O te sea, digo vos al decís que dólar eso está madurando, eso está madurando. O sea, en algún momento pareciera ser que va a haber que pegar ese salto. para frenar la inflación, por lo menos las dos primeras condiciones tienen que darse. No tenés que tener emisión para financiar el déficit y no tenés que tener emisión por cualquier otra razón. Para lo cual posiblemente requieras de alguna modificación más grande del Estado. No voy a decir reforma al Estado porque es muy grande, pero sí por lo menos un ordenamiento mucho más grande de las cuentas públicas. Y en segundo lugar, un ordenamiento del Banco Central. Y aquí las complejidades de que viene un año electoral, ¿no? A eso se le suma todo lo que acabas de contar. Ahora, Claudio, hay una incidencia, lógicamente, de la inflación en los bolsillos castigados, ¿no? Claro, porque así como mencionábamos recién que Sergio Massa está por Estados Unidos buscando dólares para las reservas y tratar de cambiar las expectativas de la economía, en el frente interno y apenas vuelva Massa de su gira por los Estados Unidos, lo que va a tener que atender es esto, es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Fíjate lo que pasó en el mes de julio, estos son datos oficiales, en un solo mes los salarios perdieron el 2%. ¿Por qué? Porque la inflación ese mes fue del 7,4% y los salarios aumentaron en promedio, y sobre todo los que están en blanco, el 5,3%. El resto de los ingresos de los trabajadores estuvieron por detrás de este 5,3%, con lo cual la pérdida por culpa de la inflación fue mayor. De hecho, en los primeros 7 meses, los salarios llevan perdido un 2,4%. Fíjate que en toda la primera parte del año, los sueldos estuvieron par y paso con la inflación. No se notó esto que ahora empieza a verse por la aceleración inflacionaria. Con lo cual, al regreso de los Estados Unidos, vamos a ver si Massa tiene, por un lado, medidas directamente que apunten a, por ejemplo, acuerdos de precios y salarios, y sobre todo vamos a estar atentos a ver si, como trascendió y es muy probable, se anuncia un bono, se habla de 30.000 pesos, para los trabajadores activos, los trabajadores en relación de dependencia, así como se dio desde el ANSES un bono para los jubilados, para las asignaciones familiares, para determinados ingresos, para todos los trabajadores puede haber un bono de 30.000 pesos tal cual existió en el 2019, por ejemplo. Claro, claro que sí. Fausto, para despedirte y agradecerte todo este tiempo que estuviste con nosotros, ¿qué 2023 imaginas? ¿Muy parecido a esto que estamos atravesando? Yo creo que va a ser parecido en cuanto a las grandes tendencias. O sea, la inflación va a ser un problema. Me imagino que el tema salarial que mencionaba Claudio va a ser un tema de acá en adelante, porque los salarios argentinos en términos reales están realmente bajos. Estamos hablando de niveles del salario real, o sea, que no veíamos desde el 2002. Entonces, mucho más no puede bajar el salario. Entonces, cada una de estas aceleraciones inflacionarias vamos a ver una renegociación salarial continua, y eso va a estar impactando sobre los precios, ¿no? Me parece que mucho más que de lo que pasó el año pasado. Me parece que el dólar va a estar un poquito más tranquilo si es que se consigue recomponer las reservas, también es un año electoral. Pero veo un año relativamente parecido a este, por ahí a favor, si el mercado ve un cambio de gobierno, un cambio de las políticas económicas hacia adelante, por ahí empieza a activarse algunas cosas algunas cosas que hasta no han aparecido, como alguna entrada de capitales, alguna apuesta por los bonos y acciones argentinas, pero muy leve. Yo me imagino algo parecido a este año, pero con condimentos diferentes, por Sí. así decirlo. Quizás con ese grado de